Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. ¿Quién eres tú? Los judíos esperaban un Mesías meramente terrenal, alguien que los condujera a simples grandezas humanas, alguien que los independizara del imperio romano, con un ejército muy armado, imponente, al estilo del rey David, un líder guerrero, un rey guerrero. Por esto no podían entender a un Jesús pobre y amigo de los pobres, que intentaba elevar a los hombres a las grandezas divinas. La serpiente de bronce que en su momento Moisés enarbolará en medio del campamento y que podía salvar a quienes habían sido mordidos por las serpientes venenosas, es figura de Jesús crucificado. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. En la recta final de la Cuaresma, la liturgia nos presenta el desgaste del pueblo peregrino y nos advierte de una de las tentaciones más sutiles y eficaces contra la fe: el aparente fracaso del que nos quieren convencer, el cansancio y la impaciencia. Bajo el calor del sol abrasador o atravesando la noche oscura de la existencia, la tentación se hace muchas veces irresistible. ¿De qué ha servido todo? ¿No estábamos mejor en Egipto? Surge la tentación contra la misericordia y la liberación que Dios les ofrece. Pero no estamos lejos nosotros. Muchas veces cuando perdemos la paciencia y cuando perdemos la esperanza, también juzgamos a Dios, lo criticamos y le reclamamos. Por ello la pregunta tiene vigencia: ¿quién eres tú? Y con ello seguimos en el Evangelio de San Juan, el evangelista más profundo, más hondo, pero no el más fácil de entender. Jesús dice a sus oyentes judíos: donde yo voy no pueden venir ustedes a causa de su pecado. Los judíos no entendían esa diferencia entre uno, Jesús, sin atributo alguno religioso, y ellos. Juan utiliza su concepto negativo del mundo, que es el ámbito de los judíos y del pecado, al que Jesús no pertenece. Pues Jesús no es de la tierra, como son los judíos que le interpelan. Él es del cielo. Cuando le preguntan sorprendidos: ¿tú quién eres? ¿O quién te crees ser? Jesús no les responde, pues les cree incapaces de entender, por lo menos hasta que levanten al Hijo del Hombre. En esta expresión ha visto la tradición una referencia a la serpiente de bronce en el desierto, liberadora de los
atacados por serpientes. Y Jesús continúa con más claridad al afirmar que ha orientado su vida en orden a obedecer al Padre, de modo que pueda decir: yo hago siempre lo que le agrada, aunque sea a costa de su vida. Se puede pensar que Jesús no se expresó con toda claridad, que no se ha dejado entender. Sin embargo, el texto añade: cuando les exponía esto, muchas veces creyeron en él. Esa expresión resuena en nuestro interior: ser de los que creen en él y hacer lo que el Padre le agrada, como objetivo vital, cueste lo que cueste. Jesús, elevado en la cruz, será serpiente de bronce que nos libre del veneno de quien no puede más que arrastrarse por el suelo, del que no se eleva para mirar a la referencia de nuestro vivir, el crucificado. Esa, entiendo, es la reflexión que nos ofrece la liturgia de hoy. Pero Jesús nos libera de la serpiente, que es signo del mal. Nos libera del mal y de la astucia del malvado para inducirnos al alejamiento de Dios. Por ello, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Porque aquellos ídolos incapaces de ver ni oír, y mucho menos de actuar, solo eran una imagen del que habría de venir. Jesús advierte a los fariseos: morirán por sus pecados, por su cerrazón, por no haber querido abrirse a la gracia. Ese es el auténtico y más grave pecado. Hay que alzar la mirada. Hemos pecado, sí, pero su amor es más grande que nuestra miseria. Ante el misterio de la cruz, tanto en Judas como en Pedro, en Gestas como en Dimas, el pecado quedará manifiesto. Como el pueblo por el desierto, ellos habían creído que sabían mejor que Dios cómo debía acontecer la historia. Unos se negarán a la gracia y no cederán ante sus yo creía que. Los otros, en cambio, reconocerán su miseria y se acogerán a su misericordia. Entonces sabrán que yo soy. Ahí precisamente en la cruz, en la suya y en las nuestras de cada día, es donde paradójicamente se revela quiénes somos y quién es Él. Dios, amor. Ya no se trata de méritos ni de haber sido completamente buenos o no haber caído ni una sola vez. Tampoco de lógica reparadora. El peor de los pecados es no creer ya en el amor que cuelga de una cruz para ofrecernos la salvación gratuitamente. Una salvación, eso sí, que se nos ofrece escandalosamente distinta a lo que hubiéramos pensado que debería ser. Por ello, una invitación a descubrir a Jesús más allá de cualquier controversia. Jesús era un enigma para los judíos, que no acababan de descifrar su identidad. Lo juzgaban desde abajo, y así les resultaba desconcertante. Su origen y su destino eran objeto de frecuentes controversias que no aclaraban nada. Partiendo de los criterios de siempre, no era posible discernir su sorprendente novedad. Era necesario situarse en otro plano, contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Era necesario dejar a un lado lo de siempre y abrirse a lo nuevo y prometedor. Era necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella buena noticia que traía de parte de Dios un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad, la de su palabra luminosa y penetrante. Las dudas sobre él se disiparían definitivamente, lo anticipó él mismo, cuando fuera levantado sobre la tierra. Entonces se sabría por fin quién era. El sentido de la elevación del Hijo del Hombre solo puede entenderse a la luz del misterio pascual de su muerte y resurrección. Para el evangelista Juan, ese es el momento por excelencia de la glorificación de Dios, de la glorificación de Jesús.
cuando sea elevado sobre la tierra, cuando sea levantado sobre la cruz, será elevado también en la gloria y su condición divina aparecerá a los ojos de todos. Al mismo tiempo que la verdad de sus palabras, preguntémonos solo estas dos cosas. ¿Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvarnos? ¿Aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz? ¿Tengo el valor de reconocer mi pecado y alzar mi mirada hacia su misericordia? En mi historia personal, ¿soy capaz de ver las consecuencias de mis actos, a veces equivocados, en clave de historia de salvación? Me creo que también Dios puede servirse de ellas, de las consecuencias de mi libertad mal empleada para atraerme hacia Él. Finalmente, concluyo con algunas ideas claves y precisas a esta reflexión. El símbolo profético de la acción salvadora de Cristo elevado en la cruz nos libera del yugo de la esclavitud. Asumir la libertad es siempre una peregrinación dura, porque tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también es responsabilizarse de la propia vida individual y colectiva en el caminar por la historia, que con frecuencia se muestra difícil de transitar. Y confiar en Dios tanto en los momentos fáciles como difíciles de nuestra vida. Dios nos invita a liberarnos de lo que nos oprime, de nuestra historia pasada, resentimientos, rencores, temores, heridas emocionales de nuestro pecado, entregándoselo en la confesión. Por ello, en el Salmo responsorial 101, Dios viene en auxilio de su pueblo para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte, como eran los picados por las serpientes de la primera lectura al mirar a la serpiente del estandarte. Dios respeta nuestra libertad y, lo que es aún más admirable, de la que se sirve para seguir haciendo una historia de salvación con nosotros. Dios no nos salva en el abstracto ni en una realidad diferente a la que vivimos cada día. Nos cura de raíz de aquello o en aquello mismo que nos mata. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. De alguna manera, el Señor es capaz de hacer de aquello que nos mata, la serpiente en ambos casos, cauce de salvación. La clave está en levantar la mirada, alzar la vista hacia lo alto, hacia el Altísimo, reconocer nuestra miseria y nuestro pecado, sí, pero no para encerrarnos en ellos, sino para acudir al que puede subsanar nuestra indigencia. El que lo miraba se curaba no porque la contempla, sino por el Salvador de todos, por Jesucristo el Señor. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.